abrimos la ventana, el mundo se puede ver. Con historias y sus voces hay tanto por aprender. Desde el sur de nuestro mapa, donde historias toman pie, llevamos perspectivas nuevas, con un toque de IA también. Panorama es la nueva forma de ver el mundo, un podcast del sur de Europa, para todo el mundo. Vente con nosotros y nosotras a Panorama Post, con inteligencia artificial. Inglés Panorama is the new way to see the world. A podcast from Southern Europe for everyone. Join us at Panorama Post with artificial intelligence. Chino. Panorama dunia ko dekhne ka naya tarika hai Dakshin. Muchas gracias. Uno de los bonitos efectos, si es que tuvo algún bonito efecto la pandemia, fue la de descubrir lo mejor que llevamos nosotros mismos dentro y nunca nos dimos dado cuenta. Pero lo que no descubrimos hasta entonces fue el valor de las redes sociales y de los servicios de mensajería y de chat que triunfaron desde entonces y hicieron muy posible el que mucha gente pudiera teletrabajar en casa. Eso fue un avance. Otro avance fue el que los amigos se encontraban en internet para tomar el chato virtual. Y otro, mucho más importante, fue que muchos descubrimos como periodistas, como comunicadores, que era una vía espléndida para llevar adelante ideas independientes o más o menos independientes, que tengo que decirlo, todo el mundo tiene su corazón a un lado o a otro. Y descubrí también pues, que si te haces un directo en casa, tienes a un espléndido compañero que está con el Rotaflex, porque la vida sigue y el trabajo lo hace posible y hay que tener eso muy en cuenta. Yo me vais a permitir que le dé el paso, más que a nuestro supervisor científico, a nuestra supervisora histórica, y lo digo con el máximo respeto, Lola, porque te acuerdas perfectamente la primera vez que hicisteis un acto de Ecologistas de Nación, la primera vez que dijiste, aquí está la Federación Ecopacifista Gaditana. Bueno, más que nada, soy la mayor de la reunión, entonces sí, en efecto. Y yo el primer recuerdo que tengo de la Federación Ecologista Pacifista Gaditana fue una reunión que organizamos en el pueblo de la Sierra. ¿Cuál fue? Bornos, era Bornos, ¿no? En Bornos, Estuve yo ahí también. en una especie de convento o algo así. Nos reunimos allí. Yo me enteré que se reunía una serie de gente que tenía intereses ecologistas, que querían trabajar por el medio ambiente, y fui de manera espontánea. Fui de observadora y salí de coordinadora. Entonces fui casi la primera coordinadora, digo casi porque antes estuvo Félix haciendo funciones un poco de compactador del grupo ese al que hacía referencia, y bueno, pues a partir de ahí pues mantuve esa coordinación. Empezamos a montar la Federación Ecologista Pacifista Gaditana, empezamos a organizarnos con grupos diversos y tal, grupos que no son los mismos que tenemos ahora, ahora tenemos grupos nuevos, pero también es cierto que grupos antiguos han desaparecido. Y bueno, pues seguimos iguales. De la federación montamos un poco también a imagen y semejanza en Andalucía la CEPA, con la misma estructura, pero a nivel andaluz. La CEPA quiere decir Confederación Ecologista Pacifista Andaluza. No, los nombres debe ser tal de un genio, ¿eh? Sí, teníamos un sentido del marketing estupendo. No, pero CEPA es nombre bonito. Y bueno, pues cuando ya teníamos la CEPA organizada y empezando a funcionar, pues nos enteramos que se organizaba Ecologistas en Nación a nivel del Estado, y toda la CEPA íntegra nos desplazamos, nos integramos en Ecologistas en Acción. ¿Pero qué vives, en un taxi o solamente? ¿Cómo?
¿Ibais en un taxi todos? No, pero sí que Erais fuimos a muchos, Madrid. erais muchos, Sí, teniendo en cuenta los tiempos que corrían, ¿verdad? sí, sí, éramos muchos, honestamente, ¿verdad, Daniel? Yo creo Sí, que la Asamblea de Constitutiva de Córdoba éramos 100 y pico, por ejemplo, sí, sí. reunidos allí, en el Jardín Botánico, me acuerdo. Todo un suceso que además fue reflejado por un diario, el diario Córdoba, en aquel Ujú. Sí, sí. momento. Total, esa es la historia. Y la última historia, la más reciente de todas, no sé si me cuelo, pero creo que sí, es la de Ana Aldarias, que no sabe la alegría que nos da, Ana, verte en esta tertulia. Es una tertulia que rezuma de vez en cuando masculinidad y exclusivamente, pero otras veces no. Otras veces como hoy, vamos equilibrando poco a poco la tertulia. Yo Y encantada de estar aquí. Ana, y es un placer, te conozco, como dije el otro, de verte los actos, de vernos por ahí. Pues sí, en la acción, ¿no? Que es lo que nos caracteriza. Aquello de somos los de siempre, ¿no? Pero es que ya no somos los de siempre. Hay mucha gente que ha cambiado concepto, idea y enfoque sobre lo que es el movimiento ecologista y ecopacifista, sobre todo en los últimos tiempos. De buena primera noto que el corazón de la gente late de otra forma y late como en los viejos tiempos. ¿Tú cómo lo ves? Pues sí, yo creo que hay distintas formas de hacer, distintas formas de concebir la lucha, ¿no? El ecologismo. Cada vez vamos agrupando más cosas, ¿no? El pacifismo siempre ha estado ahí, ¿no? Conservacionismo, animalismo, feminismo. Vamos abarcando todas esas luchas sociales y las perspectivas van cambiando, pero se trata de sumar ¿Lo siempre a tuyo, localidades. cómo fue el idilio con Ecologista de Nación? Bueno, yo entré a través de un grupo que había en la universidad, un grupo que se llamaba Delphis, que era algo así como una especie de área marina, algo ilegal, de ecologistas de Nación Cádiz, porque íbamos un poco por Perdona, libre. perdona, Ana, que la gente no confunda Delphi, la fábrica, Hay con que No, no, explicarlo, hay que explicarlo, hay que explicarlo. Delfis Delphis es el con nombre de S al Delfín. final, de Delfinus Delphis, Delfín común. Sí, justamente era, o sea, surgió a partir de una asociación que había antes, que era de submarinistas en acción. Empezamos a coger pues, distintas actividades, como por ejemplo una red de asistencia a varamientos de cetáceos y tortugas en la costa gaditana, y a partir de ahí hacíamos cada vez más actividades, más involucradas, ¿no? En el movimiento social de Cádiz, y empezamos a vincularnos a ecologistas en acción como no podía ser de otra forma. Y ahí me pasó algo como a Lola. Yo llegué a primero de carrera, estuve allí el primer año yendo a las reuniones, y al final del primer año la coordinadora dijo, bueno, que yo ya termino la carrera, que me voy para mi casa. ¿Quién se queda de coordinadora? Todo el mundo miró a la derecha, yo tenía una pared, intenté devolverla cual boomerang, pero no, me tocó. Y, ¿Cómo, cómo lo y me hiciste, tocó no? coordinar Delfis, y de ahí me dijeron, oye, pues entonces tú tienes que llevar el área marina de Ecologista de Nación Cádiz. Yo, ¿esto qué? Explícame. Y llegué así un poco de la nada y ya llevo unos pocos de años. Miento cuando digo que de buenas a primeras, en el corazón de la gente joven, y dicho lo de la gente joven por la gente que incluso tenemos mi edad, late otra vez el ecologismo, el ecopacifismo, que se nos pone en las neuronas rebeldes cuando vemos lo que pasa en casa y que no son capaces de acabar la guerra, que nos cabreamos cuando descubrimos que nos engaña el consejero de turno Mm. o el político de turno y que no podemos nada, a excepción de cuando nos unimos y conseguimos grandes cosas. Porque ¿cuánto se le debe a Ecologistas de Nación? Tú sabes la cantidad de cosas y la cantidad de líos que se han metido y han deshecho en tuertos que eran muy graves. ¿Qué Sí, recuerdas tú con cariño de toda la trayectoria que has vivido? pues sin duda creo que estamos muy movilizados y que Ecologistas de Naciones es escuela. Muchísimos movimientos sociales que están actualmente surgiendo, muchos, como decía, han surgido a raíz de la pandemia. Pues yo recuerdo, por ejemplo, una de las primeras cosas gordas en las que me metí, que era la ampliación del puerto de Tarifa. Había ahí como un huequito que se quería proteger para evitar pues, justamente esa ampliación portuaria, y allí que estuvimos disfrazados de animales marinos dando un poco la chapa a la gente, explicando, porque al final lo que se trata es de divulgarnos y de que sea la propia población local la que asuma la lucha como suya, de, jolín, esto pasa en mi casa, ¿no? Y a partir de ahí sume al movimiento, ¿no? Y conseguir que cada vez pues más gente se una. Bueno, fíjate en lo que tengo de fondo en la campaña de promoción que va a empezar dentro de nada sobre panoramas como podcast de inteligencia artificial y humana. Y me quedó muy, muy hippie con la furgoneta Volkswagen, que vuelve otra vez de actualidad,
y aquellos viajes de un lado hacia otro, viendo conciertos y las cosas. Oye, Rafa Yus, ¿Qué tal? se te remueve el corazón pensando en todas estas historias, con cariño, ¿verdad? Sí, naturalmente. Oye, no sé si será yo realmente el más viejo de la reunión, pero realmente sí. Depende, No, es Lola, es Lola, es Lola. vamos, No sé, no sé, no sé. no pongamos las cartas, no pongamos las cartas sobre la mesa porque si no, en fin. El caso es que nosotros, aquí en la comarca malagueña de la Axarquía, Oh, qué cosa más chula. empezamos aproximadamente los años 80, que vine aquí yo destinado como profesor, y entonces pues nos reunimos una serie de profesores, formamos lo que entonces se llamaba los seminarios permanentes para la innovación educativa. Nuestra intención era más que nada educar, ¿no? Y creábamos itinerarios didácticos con los niños para que vean formaciones geológicas, para que vean parajes naturales. En fin, era una función que no abandonamos totalmente en mucho tiempo. Pero lo que es el ecologismo, por propiamente dicho, ¿no? Que meternos más que nada en las políticas naturalistas que tengan que ver con la naturaleza, fue un poquito posterior. Y antes de la formación de Ecologista de Nación, formamos el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, cuya función era fundamentalmente estudiar, como si fuéramos estudiantes, ¿no? Estudiar la geología, la biología de la comarca para poder enseñársela a nuestros alumnos bien, ¿no? Y entonces era una asociación más que nada dedicada a la enseñanza. Pero en ese impasse en el que escribimos 10 libros, cada uno de una parte de la comarca. No se los puede dejar solo, Rafa. Pues ya nos dimos cuenta de que empezaban a hacer unas cosas raras, como empezar a construir casas en suelo no urbanizable, destruyendo pues la vegetación que existía allí antes, que la acabábamos de estudiar nosotros, ¿no? Precisamente, y ya empezamos a molestarnos ese tipo de actuaciones. Luego se construyó el embalse de la Piñuela, que es un embalse, un plan de regadío. Bueno, en principio no teníamos nada que pasar con el plan de regadío, pero luego vimos que el regadío se estaba extendiendo de una forma totalmente irregular. Es decir, todas estas cosas nos hicieron ya organizarnos como Ecologista Nación, nos federamos en la Federación de Málaga, que a su vez se federó a la Nacional. Este fue el comienzo nuestro, ¿no? Y bueno, y hemos seguido con esto, todos los años tenemos esto distinto. Fíjense, sagaces escuchantes y videntes, que yo no he hablado de la carrera, ni de la formación profesional, ni de la historia de Ana y de Rafa. ¿Por qué? Porque para eso tenemos un supervisor científico, que diría el otro, que es un profesor, un buen amigo, Daniel López Marijuán, que yo siempre decía, Dani, cuando tu irrupción en política fue bonito. Luego algún día tendremos que hablar de esos programas electorales que se hacen para no cumplirse, desgraciadamente. Pero bueno, ¿quiénes son Rafa? ¿Quién es Ana? Su trayectoria. A partir de ahí, las riendas de la tertulia, más o menos, son tuyas. Sí, vamos. Tertulia, más o menos, son tuyas. Sí, vamos, en esta presentación que estamos haciendo se ve lo que se llama también la biodiversidad, ¿no? Que tiene también Ecologista Nación en todos los sentidos. Vamos, que hay procedencias totalmente diferentes, pero todo nos une la defensa del medio ambiente y la solidaridad, podemos decir, generacional, y solidaridad también con nuestros semejantes, ¿no? Pues pegamos nosotros el compromiso ecosocial, ¿no? Es decir, para nosotros tan importante es, digamos, la emancipación social como también la defensa del medio ambiente, es lo que diferencia Ecologista de Nación. Y luego también, a diferencia de otras organizaciones que siempre son jerárquicas o tienen una línea de funcionamiento vertical, nosotros somos horizontales y transversales a tope, es decir, incluso a veces en exceso se puede decir, ¿no? Porque a la hora de conseguir consenso nos cuesta la misma vida, pero eso forma parte de nuestra identidad también, ¿no? Es decir, el hecho de que no nos casamos con nadie y que intentamos que las cosas se hagan por, digamos, no por aclamación o por imposición, sino por acuerdo, por diálogo, en definitiva, ¿no? Y luego otra nota que nos caracteriza, sobre todo a la gente más veterana, digamos, es la rabiosa independencia, efectivamente. Hemos tenido muchos intentos de ser seducidos por diferentes poderes económicos y políticos, pero en definitiva nadie nos hemos dejado, vamos a decir, vender o comprar, ¿no? Y efectivamente esa independencia, juntamente con la experiencia adquirida, pues es un capital, vamos, que no se nos puede arrebatar en absoluto, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, pues si dentro de los ONGs, posiblemente, como decía Lola,
ecologista de nación sea de las más respetadas y de las más temidas también, hay que decirlo, ¿no? Es decir, que efectivamente muy poquitos renuncios nos pueden pillar porque siempre hemos ido con la verdad y el compromiso por delante. Ayer, en una de esas múltiples acciones locas que tenemos los periodistas, como cualquier ser humano, pues me reuní con un grupo de sesentones que hemos dado a llamar Generación Silver. Atención, Rafa, ¿eh? Generación Silver. Y somos 6 millones de personas los que tenemos más de 60 años y nos resistimos, viva la ministra, a jubilarnos, a quitarnos de en medio y a dejar de trabajar y a dejar de aportar a la sociedad. Me parece que como sigan con el diálogo las dos ministras van a terminar las dos directamente en la puerta de la Moncloa como Dino cuando los picapiedras saltaban del vasito de leche y le van a dejar ahí a las dos, pero a la una y a la otra, por mucho vicepresidente que sea, porque somos útiles. Esto viene al caso de que mucha gente no sabe qué hacer con su tiempo. Y alguien me decía ayer, Pepe, vas a tener al Ecologista de Nación, es una organización tan seria, tan multidisciplinar, que soñamos con tener algo parecido. Si quieren tener una colaboración de un buen abogado, la pueden tener jubilado. Si quieren tener la colaboración de un policía que siempre fue un buen policía y que está jubilado y que también quiere ser una manilla, también. Y profesores, la enseñanza, los docentes, que tanto y bueno han dado a la política y tanto y malo también, todo hay que decirlo, pero sobre todo tanto y bueno, muchos profesores, mucha gente, éramos un grupo numerosísimo, casi 100 personas, y me encontré con que los seniors no nos vamos a jubilar a no ser que Dios nos jubile o tome una decisión que no esperamos. Pero qué bonito es tener el talento a la mano, aunque sea por esto. 6 millones de personas, querido Dani. Sí, Mira, efectivamente. De hecho, aquí, en sí, este sí, Lola. grupo, así, estamos 4 personas muy relacionadas con la enseñanza y la investigación, ¿no? Y el otro día, leyendo estadísticas de estas que hace el Ministerio y tal, de trabajo, analizaban los grupos sociales que más horas no pagadas realizaban. ¿Y sabéis cuál era el grupo que más horas no pagadas realizan? El de los profesores. Reconocían que yo creía que iba a ser los camareros, no sé, todos los Los enfermeros y los Señoras de la médicos. Los limpieza. enfermeros y los médicos. Pues no, el grupo más numeroso es el de los profesores, porque la gente piensa que damos unas clases y ya está, ya no trabajamos más. Son las horas de clase y no entiende que tenemos muchísimo más trabajo. Las clases hay que prepararlas. Nosotros llegábamos a tener 4 clases al día distintas, con 35 o 40 alumnos en algunos tiempos. Y todo eso llevaba una preparación, una corrección, un trabajo ímprobo. Estábamos las mañanas dando clases a lo mejor, pero las tardes trabajando a tope continuamente. Y los consortes y las consortes preguntándose, pero ¿con quién me he casado? Por Dios, que esa persona que está ahí escondida debajo de la luz, siniestra, que está estudiando, está trabajando por la sociedad, trabajando por la gente. La gente lo merece al fin y al cabo, ¿no? Dani. Claro. Sí, vamos, el hecho es que, digamos, el ser organización altruista, por coger esta palabra genuina y tal, es lo que también nos identifica, ¿no? Es decir, no tenemos ningún tipo de interés económico, sino solamente intereses del bien público y, como decía anteriormente, y la empresa medioambiental, ¿no? Eso es lo que nos une y lo que nos caracteriza, ¿no? Pero sí, mucha gente dice, bueno, ¿y cuánto te pagan, no? Siempre nos preguntan y tal, porque no tienen una actividad un poquito desenfrenada. Bueno, ¿y a ti cuánto te pagan? Cuando le dice que no solamente no nos pagan, sino que nos cuesta dinero, porque los desplazamientos, etcétera, pues tenemos que hacerlo nuestro propio bolsillo, pues también mucha gente alucina, ¿no? Pero efectivamente, sí, el grado de implicaciones, en muchos casos, muy grande. Evidentemente, diferentes niveles también de compromiso y de activismo, ¿no? Pero, digamos, la gente más, digamos, comprometida, sí le echa muchas horas al día al ecologismo. ¿Sí? Almería es una provincia realmente diversa, muy bonita, muy especial. Y recuerdo perfectamente la historia que me contaba mi padre cuando vino de Francia, huyendo de los nazis, y se refugió precisamente entre la zona de Málaga y Almería. No recuerdo en qué pueblos estuvo, pero uno de ellos fue Gergal y el otro fue Nacimiento, una pequeña aldea muy cerquita de esta última localidad. Viene el caso esto de que Ecologistas de Nación, el otro día en la asamblea, Dani,
expuso la necesidad de tener un acuerdo y que contó con la aprobación vuestra con este podcast que tiene 35 colaboradores ya, de una forma o de otra, que no está nada mal, y que he estado revisando y primero no recuerdo organizaciones ecologistas que hayan llegado a acuerdos con medios de comunicación, pero es que esto no son medios de comunicación, esto es una forma de comunicarse. Entonces, me gustaría que explicarais un poco cómo fue la historia, porque, como comprenderás, si no lo contamos nosotros, no lo va a contar nadie. Y estoy muy contento, muy feliz de poder unirme de una forma más formal a este proyecto vuestro que lleva tantos años funcionando. ¿Cómo fue la asamblea? ¿Cómo fue la propuesta? La propuesta la presenté yo directamente y vamos, ahí no hubo ningún tipo digamos, de pega, de disconformidad, sino que todo el mundo lo veía como una cuestión absolutamente incluso necesaria, ¿no? El tener una posibilidad, por ejemplo, ampliar el abanico de todo el sector de comunicación que precisamente lleva la Andalucía lorellesca, ¿no? ¿Por qué? Porque los podcasts es una fórmula nueva, precisamente, para un medio de comunicación social, que lo es también, y el tener, por ejemplo, un medio, vamos a llamar amigo, un medio que realmente comprometido, como es el tuyo, pues la verdad que nos es fenomenal. De hecho, ya todos los meses que llevamos ya trabajando contigo, Pepe, hemos desfilado ya una buena serie de gente ecologista en la acción, ¿no? De Sin Paco duda. Casero, Juan Romero, Juan Clavero, Lola, etc. O sea, precisamente la colaboración ya es continua, ¿no? Y siempre es muy interesante los debates que hemos tenido, si quieres tú lo puedes recordar, Pepe y tal, que todos han sido realmente, primero, de plena actualidad y luego además muy incisivos, ¿no? Por ejemplo, todo el tema de la minería, todo lo que has cubierto de toda la crítica y toda la denuncia a la reapertura minera de Alcollar y tal, la verdad que es fantástico, ¿no? Y eso muy poquitos medios de comunicación, por ejemplo, dan ese tipo de cobertura, ¿no? Sin embargo, pues nosotros hemos dedicado varias sesiones, por ejemplo, ¿no? A denunciar ese desastre que se nos avecina si alguien no lo para a tiempo, ¿no? Pues la semana que viene, Dani, ponemos en marcha por la mañanita un programa reducido entre 20 y 30 minutos, no más, esos reducidos para mí es mucho, en el cual vamos a estar recorriendo toda Andalucía desde el lunes hasta el viernes. Es decir, iremos haciendo un recorrido en el cual una de las figuras que me gustaría mantener es la de Ecologistas de Nación, manteniendo sus denuncias, sus colaboraciones con la vida social, en fin. Y yo creo que contaremos con Rafa, imagino, ¿no? Sí, básicamente. Hay muchas cosas que contar por tu zona. Es jubilado de Nación también, ¿eh? Sí. Bueno, hoy, sin ir para más lejos, hemos denunciado un invernadero abandonado que estaban todos los plásticos rompiéndose con el viento y estaba junto al mar. Por lo tanto, aquello era una fuente de microplástico enorme. Y lo hemos denunciado al ayuntamiento para que coja al dueño y le diga que aquello lo desmonte como Dios manda y lleve eso a un vertedero. ¿Un punto geográfico exacto? Es el delta del río Vélez, prácticamente es la parte oriental de Málaga. Sí, porque Rafa, ¿qué trato tiene las noticias de corte ecologista y las que se hacen por parte vuestra en los medios de comunicación convencionales? Bueno, prácticamente, hay algún medio que por alguna razón que desconocemos nos tiene vetado, pero casi siempre nos publican las denuncias. Ahora salió en el Diario Sur, por ejemplo, hace un momento salió ya en el Diario Sur. Y también las televisiones locales, las radios locales. Normalmente hay buena colaboración de los medios. Nosotros tenemos más capacidad gracias a la colaboración de los medios. Además, de los micromedios, diré yo, ¿no? Son medios muy locales, pero son los que más interesan porque es a nivel local. Hay otras cosas que interesan más a nivel nacional, por supuesto, ¿no? Pero estas cosas que son muy locales, pues interesa que se conozcan mejor a nivel local, ¿no? Y bueno, y hemos tenido colaboraciones de televisiones aquí locales que hemos tenido una presencia de estar ahí una hora explicando cosas, hemos tenido programas nuestros, es decir, la colaboración en los medios ha sido bastante buena. Bueno, muy bien. No hay agua para tanto turista, dice la camiseta que lleva Ana, ni parece que se estén dando cuenta, porque yo la verdad, cuando veo Morena Bonilla pasear su cuerpo y su porte torero por ahí presumiendo de buen hacer, me quedo pasmado, porque salvo los que tienen buenos jardines y buenas piscinas en la Costa del Sol, que no se han privado, y campos de golf también, sí, por supuesto. Total, no hay agua. El agua, ¿verdad? Sí, pero es que eso también es una política muy errática de la Junta de Andalucía. Nosotros estamos
en la comisión de sequía y participamos en la adopción de medidas, ¿no?, para la sequía, y nosotros proponíamos que en este verano no se llenaran las piscinas, porque es que realmente no había agua como para eso. Pero claro, se manifestaron todos los que eran propietarios de piscinas, que aquí en la comarca son como 22.000, porque cada vivienda que hay en el campo, en suelo no urbanizable, tiene su piscina. Pues son 22.000 piscinas que son, hemos calculado que son aproximadamente 4 hectómetros cúbicos. Pero Rafa, yo estoy en el urbanizable y a 200 metros del mar, y todos mis vecinos tienen piscina. Todos. Sí, no, si es que eso, pero es que al final la Junta de Andalucía, ante la posibilidad de perder esa oportunidad de negocio que tienen todas estas casas que se alquilan como viviendas rurales y tal, ¿no?, durante el verano, pues recularon, y en contra de lo que decidió la Comisión de la Sequía, pues ellos decretaron que sí, que se podía llenar. Ya está, por la cara. No, y los datos son que un turista prácticamente consume 3 veces más agua que un autóctono. Los autóctonos estamos bastante concienciados con el problema, tratamos de ahorrar, hay cierta conciencia desarrollada, pero el que viene de Madrid o de fuera y tal no tiene esta conciencia hecha ni nada, y consume muchísimo más agua que nosotros. Entonces, aunque el consumo urbano en Andalucía no es tan significativo, el gran consumo es el regadío, indudablemente, pero bueno, el consumo humano indudablemente se dispara. Hay que tener en cuenta que, por lo menos aquí en el litoral de la Janda, donde yo estoy, la población pasa de 20 a 100. O sea, se multiplica por 5 claramente durante los meses de verano. En consecuencia, el consumo pues se multiplica por cientos, en vez de por 5, por lo menos 15, ¿no? Pero la moda es poner piscinas directamente en las azoteas de los hoteles. Aquí en Cádiz, no me lo cuentes, promoción de hoteles tienen piscina arriba, cuando estamos precisamente un tiro de piedra del mar. No me lo cuentes, que los hoteles, Dani, y las promociones urbanísticas de precios disparados que hay en este instante por todo el mundo mundial de la provincia de Cádiz, con pisos que tienen 2 dormitorios y te piden 300.000 euros y cosas por el estilo, que tienen una lámina de agua para disfrutar del ambiente y el horizonte en la azotea, y tú dices, coño, ¿cuánto pesa la piscina? Y el piso de abajo está bien alquilado, lo ponen a buen precio, en fin. Total, la portadora de la camiseta tiene una opinión al respecto, ¿no? Me imagino. Bueno, Lola tiene la camiseta amigo Galo, ¿te has fijado, Pepe? Oh, esa es la protectora nuestra. Sí, pero yo organo. Yo tengo aquí el dedo para conectar y desconectar, pero sí me levanto. Bueno, lo dejamos para después. ¿Dedo? Sí, lo dejamos para después. No me atrevo. ¿Qué será ese dedo? Ya lo contaré. ¿Y a quién se lo dedicamos? Más cosas que contar, Daniel. Tus alumnos y tus alumnas ven en ti el ejemplo del hombre a seguir, aunque le hemos cortado la intervención a Ana, mucho la camiseta, y al final la que menos hablaba ha sido ella. El agua. Nada, el agua que tenemos. Lo han dicho, vamos, yo estoy ahora también en la campiña jerezana viviendo, aunque soy de Jaén. Y ¿Dónde en vives? otros sitios estamos viendo el problema, ¿no? Tanto con el olivar como aquí en la campiña, que se está extendiendo el uso del aguacate y unos frutales y demás que no están acondicionados a la zona, que demandan muchísima agua y que está trayendo muchísimas problemáticas de sequía, pues aquí en toda la zona rural también. Y me parece increíble lo que contaba Daniel de las piscinas en la azotea en Cádiz cuando tienes el mar y yo bájate y toca arena. O sea, de verdad Toca que tierra. desconectados vivimos de la realidad. Toca tierra, malaje. En fin, historias del pasado inmediato que se pueden repetir. Lo más duro que habéis vivido en cuanto a acciones, en cuanto a denuncia, lo que más inquietud os ha generado, más preocupación. Yo, por mi parte, por lo que tengo de amistad con vosotros y de conocimiento, a mí lo que me dolió en el alma y hubiera hecho lo que hubiera sido necesario por echarle una mano fue la historia de Juan Clavero. Me pareció tan tremendamente injusta, tan tremendamente mafiosa y tan tremendamente impropia de los tiempos que corren,
que la verdad es que me dieron muchas ganas de hacer muchas cosas, pero sobre todo lo hice, fue manifestar mi apoyo, que fue lo que le sirvió a Juan, para que la sociedad, para que la justicia se diera cuenta de que tenía mucho más apoyo de lo que creía él. Y la gente creía en su convicción como persona inocente, como buena persona. Y eso yo creo que es un patrimonio que Juan, a partir de ahora, tenga lo que tenga como resultado del juicio, me da la impresión. Pero bueno, Bueno, novela agua otra vez, Ana. sabemos que todo el mundo sabe que ayer se celebró el juicio, pero yo creo que hay un poco de confusión incluso entre los medios. No se juzgaba nada a Juan por si había tenido o no tenido heroína en su coche, ¿no? Cocaína. Se juzgaba a los señores que habían tendido la trampa. Y las penas que se pedían eran de denuncia falsa, incriminación falsa y organización para delinquir, es decir, organización criminal. Se juzgaba a el apoderado, 2 capataces y al señor que dejó la marihuana en el coche de Juan. No se juzgaba a Juan. A Juan inmediatamente se le dejó en libertad sin cargo al día siguiente de la detención. Y creo que nadie en Cádiz, ni en el sector de la política, ni en el sector de la cultura, ni en el sector de la enseñanza, que éramos sus compañeros, en ningún sector, y por supuesto en el ecologismo, en ningún sector creyó que Juan había podido tener heroína. Nadie en Cádiz lo creyó. Y en otros sitios de Andalucía tampoco. Entonces, no se juzgaba a Juan, se juzgaba a los mafiosos, a los que habían tendido la trampa. Y lo dijimos en el juicio, algunos como testigos, muchas veces hemos sido amenazados, nos han llamado, tenemos enemigos por todos sitios que nos dicen esto y lo otro, o gentes a las que no caemos especialmente bien, pero nunca nos habían tendido una trampa de este tipo. Nos han pasado muchas cosas, muchas amenazas, incluso hasta detenciones más o menos injustas y demás. Pero una detención con una trampa, con droga para meterte, para culparte, para hundirte personalmente y también a la organización, eso nunca nos ha pasado a ecologistas, nunca. En ningún sitio. Pero lo que no esperabais era la reacción popular, nunca mejor dicho, la de tanta gente tan variada que dijimos, no me creo esta historia. Sí, en efecto, así fue. La reacción en todo Cádiz fue impresionante. Nadie se lo creyó. En ninguno de los ámbitos, ni en el político, ni en los medios de comunicación, que fue muy importante, porque los propios periodistas que conocían a Juan decían eso es imposible. Y así fue. Así fue. Juan no fue, inmediatamente quedó en libertad, lo dejaron con un cargo que después se sobreseyó y este asunto se podría haber resuelto en un año. Pero bueno, los inculpados han estado aquí retrasando el juicio, montando historias. El juicio era increíble porque era un indigente que prácticamente que era el señor de la heroína cocaína, Lola. Cocaína, perdón, y tres empleados más, y llevaban un gabinete de 5 abogados potentísimos de uno de los bufetes más reputados de Jerez. Y dices, ¿y esto? Eso es del belga, hombre. Sí, claro. Está claro. Eso coincidimos todos que fue un episodio negro. Pero el más duro de todos, a la hora de la acción, a la hora de pelear, de emplearse a fondo, ¿cuál fue, Dani? ¿Qué recuerdas, Rafa? ¿Qué recuerdas tú, Ana? Si hablo de mi caso personal, yo digo que he pasado por los juzgados en las 3 condiciones. He estado imputado y condenado, he sido también testigo en otras ocasiones como Lola, y he sido también perito de la acusación, o sea que prácticamente me conozco todo el percal, ¿no? Pero cuando peor lo pasé fue cuando me juzgaron y me condenaron por una pintada antitaurina. Hicieron una plaza de toros aquí portátil, y entonces toda la plataforma antitaurina de Cádiz, que es muy numerosa, son chavalitos jóvenes y tal, pues hicimos la pintada. Y la pintada mía que hice yo, os lo digo claramente, se llamaba Las corridas de toros para las vacas. Entonces, no me pillaron infraganti, pero sí pillaron a 6 chavalitos, que eran unos míos, les incriminaron, pero claro, como eran menores de edad, la incriminación fue para mí. Me sometí a juicio y me condenaron por deslucimiento de bienes.
por pintar la plaza de toros y tal, ¿no? Me Pero, condenaron, y espérame hay que que decirlo, espera, Pepe, y me condenaron ¿Qué y delito? tuve que pagar una multa que Juan Clavero cedió parte de su premio de medio ambiente, ¿se acuerdan que fue Premio Ambiente Andalucía? Para sufragar esa multa, con lo cual, bueno, tuve que pagar yo de mi bolsillo la abogada defensora y tal, ¿no? Pero la multa, por ejemplo, fue con el dinero de del premio medioambiental de Juan Clavero, al que le estoy eternamente agradecido. Esa es un poquito la situación más pero embarazosa, pero también orgullosa aclárame de que ella, que he aquí hay un pasado yo por detalle. los juzgados, ¿eh? Dani, aquí hay un detalle, aclárame. ¿Fue una obra original de los chicos? ¿Dibujaron todo o utilizaron algún toro de Borne? No, la pintada fue alrededor del Plaza de Toro portátil que ponían aquí cerca en Cádiz, cerca del barrio de Astilleros y tal, ¿no? Ya Ah, dejaron de sí. ponerla. Y entonces la pintamos entre todos, sí, o pintarrajeamos toda la Plaza de Toros, claro. Con Bueno, quedaría pintadas bonita, ¿no? antitaurinas. Quedaría bonita, ¿no? Quedó muy lucida, efectivamente. No fue un deslucimiento de bienes, fue un lucimiento de bienes. Las pintadas. En tu caso, Rafa, Pero de lucimiento de bienes está qué en el bueno, Código Penal, sí. qué bueno, qué bueno. ¿Cuántos libros? Nosotros pintamos un toro de Osborne que Tú está ves aquí tú. en un peñón, se llama Peñón del Toro, precisamente por eso, que pusimos Chernóbil, nunca más, o algo así, ¿no? Pusimos, y bueno, aquellos estuvieron investigando a ver quién lo habían pintado y tal, entonces cuestiones, ¿no? Y bueno, hemos recibido amenazas por teléfono, porque claro, aquí muchas de nuestras denuncias que hemos realizado ha llevado a alcaldes a la cárcel, ¿no? A la trena. Entonces, pues hemos tenido algunas pero vaya, no ha llegado la sangre al río, como quien dice, ¿no? No ha sido tan chapucero como el caso de Juan, nuestro amigo Juan. Lola. Pues no sé, yo recuerdo, la verdad es que creo que a los juzgados como ecologistas no recuerdo haber ido. Sí recuerdo haber recibido muchas amenazas. Recuerdo algunas muy fuertes, cuando el caso Hohenlohe en Sanlúcar, no sé si recordáis. ¿Cómo que si recordamos? Por Dios. El Ahora proyecto cuento la aquel, anécdota. el proyecto aquel fue durísimo. Nosotros tuvimos una postura muy clara en contra del proyecto y recuerdo haber ido a mesas redondas y a cosas en el pueblo en donde los insultos y las agresiones eran terribles, eran muy duras realmente. Y luego también recuerdo cuando hubo un tiempo que formé parte de la Comisión Provincial de Urbanismo por propietarios de viviendas ilegales, muchísimas amenazas, llamadas por teléfono y tal. Tanto así que hasta el alcalde de Chiclana, Pepe Mier, decía, igual hay que darle algún tipo de protección y tal. En aquellos entonces, fíjate si hace tiempo. Ana. Bueno, pues yo a nivel de juicio y así pelea gorda no me ha tocado todavía, espero zafar. Pero sí, bueno, a raíz ahora pues de estar coordinando, por ejemplo, el informe de banderas negras de Ecologistas de Nación, por Twitter, mensajes privados, me han caído unas pocas comentarios por de amenazas y demás. Luego alguna bulla de decanato allí en la facultad, de alguna empapelada con alguna movida a la facultad entera también nos ha caído. Además, allí éramos muy visibles porque éramos los 4 de siempre, seguidos por los nuevos que hayan entrado, ¿no? Y también me acuerdo que Dani se acordará, cuando formamos la plataforma Andalucía Libre de Fracking y replicamos en Cádiz, yo la movilicé también allí en Jaén con un antiguo profesor mío del instituto. Allí también nos llovieron algunos enemigos, por así decirlo. La historia es tremenda. Yo decía, Alfonso de Hohenlohe. Pues a mí me tocó vivir, yo era el jefe de prensa. A mí me ocurrieron dos anécdotas muy divertidas en aquel momento, pero esta lo supera, porque estuve a un lado y a otro de la mesa, es decir, sabiendo lo que pasaba a un lado y sabiendo lo que pasaba al otro. El sueño de cualquier periodista, enterarse de todas las cosas a un lado y a otro. Y estuve durante un tiempo y conozco perfectamente cuándo llegó, a través de quién llegó, cómo llegó, dónde se publicó la primera noticia, por qué se publicó la primera noticia en ese medio y en otro no. Y los proyectos no eran del todo malos. Lo que andaban eran muy equivocados de que iban a hacer de su capa un sayo y iban a hacer lo que les diera la gana en ese lugar de Barrameda. Menudo son los saluqueños, ¿eh? Y menudo es el carácter de la costa noroeste.
Y lo aprendí porque después de ello, la duquesa de Medina Sidonia, con la que trabé mucho amistad con ella y con Lilian, y les quiero muchísimo a ella en el recuerdo y a Lilian porque la está pasando canutas también, Sí, pues la verdad es que no me esperaba que la duquesa me citara a un medio de comunicación que yo trabajaba, colaboraba en la SER, en aquel tiempo ya estaba fuera, había pasado al lado brillante, no al lado oscuro, y bueno, pues ¿qué pasó? Pues que me grabó toda la conversación. A Oh, mí, a mí y al alcalde entonces, Manolo Vital, que iba el hombre muy ufano diciendo, voy a llegar a un acuerdo, te cedemos los jardines, te cuidamos los jardines municipales, que lo hacemos municipales, y ella a cambio montaba una posada, un hotelito, que finalmente la montó, porque era su sueño con Lilian de tener un hotelito y tener ese ambiente tan especial que tiene aquello. La sorpresa fue después que convertí a la duquesa en un personaje mucho más popular de lo que era, porque consiguió su objetivo, aquello se convirtió en un sitio muy bonito, pero lo más importante de todo fue verla hacer un gesto súper importante, pagar los impuestos. Un día llegó y dijo, tú tienes la culpa, tú tienes la culpa. Subió la recaudación, pagó los impuestos, porque entonces el Palacio no pagaba un duro de impuestos municipales. No sé si porque en otra etapa política no lo hacían, pero recuerdo que a partir de ahí ella vio que había personas que eran capaces de defender sus intereses, los intereses generales, y que al final tenía que hacer cara y hacer frente a sus obligaciones fiscales. Y desde ahí la duquesa cambió. No diría que fue un poco menos combativa, pero fue una persona en otro sentido. Y el otro día rescaté, que creo que lo escuché, estaba intentando buscarlo, rescaté una entrevista que le hice en 1996. Entonces, si os fijáis un poco en la cronología, ¿recordáis quién era el presidente del gobierno en el 96? Lola. en el 96 Suárez, ¿no? Saber y ganar, saber y ganar. En 96, ¿Felipe Felipe, González o Adolfo Suárez? Felipe, creo que era. Felipe, ¿no? Parece que sí, no estoy muy seguro. Pues lo que menos me esperaba yo es que la duquesa en el 96 pusiera de vuelta y media a Felipe González y fuera menos roja de lo que parecía. La verdad es que voy a intentar buscarlo si lo encuentro bien, si no. La Oye, duquesa de nosotros, Sidonia fue un ejemplo también de combate, de lucha, estaba en todos los fregados metida y sí, sí, colaboraba. recordamos una vez que estuvimos en la zona de la playa de los alemanes, no sé si ¡Ay, ay! Eso con es, eso. banderas negras o algo así, Daniel, no sé si te mm, acuerdas. Y estuvimos allí y apareció la duquesa y Lilian, se unió a nuestra manifestación y luego nos invitó en una casita que tiene allí, que era la más discreta de todos, al lado de los cosoplones que hay en la lanterna aquello. Nos invitó allí a unas cervezas y tal y estuvo de lo más amable, pero antes estuvo en nuestra manifestación. Pues yo recuerdo que una de las personas que acogió a tomar café también eran los inmigrantes. Más de una vez la duquesa bajaba a la playa y esperaba en la caída de la tarde, cuando la Guardia Civil se marchaba, mm. a que llegaran. Y llegaban los inmigrantes y el primer cafelito calentito, que eso toma mucho tiempo más de un inmigrante cruzando el estrecho, se lo tomó en casa de la duquesa, en esa casita que tenía, hecha, por cierto, con eh, restos, pues restos útiles evidentemente, del desmontaje del palacio, de la rehabilitación del palacio ducal. Y esas vigas que todavía mantenían su lustroso y bueno y su regambre histórica, pues sirven para que ahora mismo tenga un piso allí. Y tenía, lo que más me impresiona de todo, tenía el mismo corazón y la misma sensibilidad que le he mostrado siempre y que ella mostró en la etapa de la dictadura, cuando estar contra Franco no era ninguna tontería Mm. y cuando se hacían cosas en este país que ahora recomiendan ver películas sobre abogadas y laboralistas y tal, en fin, eso está bien, pero, Porque pero bueno, yo que conocí a algunos de aquellos abogados y algunos de aquellos ambientes, os digo que ese sabor y ese cariño por las cosas románticas, porque tiene un punto de romanticismo ser ecologista, o no, no lo tiene, Dani. Sí, además que muchos ecologistas, como somos ya muy antiguos, de cierta edad, como suele decirse, hemos sido antifranquistas, hemos combatido a Franco en la época de la dictadura, ¿no? Y incluso en la clandestinidad y tal. Yo estuve en el despacho de Atocha, ¿no? Porque uno de los, también de los juicios que tuve cuando trabajaba
en la UNED de administrativo y la denunciamos a la empresa por no hacernos fijos y tal, lo llevó Nacho Montejo, que era del equipo precisamente ahí de Alcalá, el que luego fue masacrado, ¿no?, por el batallón fascista, ¿no? O sea que sí, la verdad que hay mucho recuerdo, ¿no?, de los antifranquistas, ¿no? ¿Qué recuerdos Yo tienes, además Lola? incluso antes de venir a Cádiz, un año en Madrid, estuve muy implicada con el movimiento feminista que surgía entonces en el Estado español. Teníamos el Frente de Liberación de la Mujer y allí conocí a Manuela Carmena. Era también militante del grupo y le recuerdo con una frase que nunca he olvidado y dijo en alguna reunión: me he cansado de reclamar justicia y ahora voy a impartirla. Y se hizo juez. Está bien. Y se hizo juez. Así Y, es. y ahora cuando ves la serie Abogadas, pues bueno, dices, pues está muy bien. La serie está bien, Pepe, ¿eh? No, hombre, te recrea esa época y tal, pero la verdad hace justicia, ¿no?, al trabajo Yo de ese tengo el laboratorista. corazón dividido, Dani. Tengo el Yo he corazón visto dividido los 2 capítulos y me han gustado, ¿eh? entre Y hemos abogadas, vivido esa época. Y ese ambiente también, claro. entre abogadas de esa época y las abogadas del bufete estadounidense, que es capaz de meterse con Donald Trump y de denunciar lo habido y por haber, que tiene un bufete multidisciplinar en el que hay ecopacifistas, que los hay, en los que hay gente de izquierda, gente de derechas, ex investigadores, ex policías, abogados, expertos, economistas, gente que está creando una estructura para defender a los demás. Porque el interés general y la defensa de los demás es algo que siempre ha estado como bandera en Ecologistas de Nación. Además de que nunca se ha resaltado, esto me lo decía Juan Clavero y me lo has dicho tú en alguna otra ocasión, el carácter pacifista de muchas de las acciones que ha llevado a cabo el colectivo. Eso no ha quedado muy claro, salvo en las manifestaciones por la base de Rota y compañía, que de eso hablaremos algún día, por cierto, largo y tendido. Sí. Pero esa vocación pacifista no se ha tenido muy en cuenta por parte de la opinión pública, ¿no? Sí, nosotros siempre nos hemos identificado como ecopacifistas, es decir, el pacifismo forma parte de nuestra identidad también, ¿no? Entonces, todas las luchas siempre son fundamentalmente antimilitaristas y van por métodos no violentos, ¿no? De hecho, me molestó particularmente, Lola, en la concentración que hicimos el otro día aquí en Cádiz para denunciar toda la agresión al Líbano, intervino Barroso, y Barroso soltó un mitin absolutamente belicista en defensa de Hezbollah, enarbolando una bandera directamente con el Kalashnikov, diciendo que Israel tiene que ser un Estado digno de ser exterminado. Entonces, ese discurso no es el nuestro. Creemos efectivamente que haya 2 Estados, queremos que se restablezcan todos los derechos de la población palestina, pero en absoluto defendemos ningún tipo de, digamos, de lucha armada, ¿no?, para conseguir esa paz cada vez más lejana en el tiempo, ¿no? Pacifismo forma parte de nuestro ADN. Vamos a darle un pequeño repaso a toda la historia. Lo más inmediato que tenemos en este instante, las preocupaciones medioambientales y de Ecologistas de Nación al día de hoy, ¿cuáles son exactamente? Y eso, la responsabilidad de comunicación. Tenemos un montón. Un amplio abanico. Un amplio abanico. Muy amplio, muy amplio. No sé, cualquiera de vosotros, Ana o Dani, si queréis. Bueno, Dani puede hablarnos de que uno de los temas que más nos ocupan ahora mismo es la transición. Sí. La energía. Un momento de transición. Transición ecológica y energética es un tema clave, así es. Claro, que no ha obligado el cambio climático y eso ha puesto como prioritaria una serie de acciones que tiene como denominador común el cambio climático, la transición ecológica, la defensa de la arboleda en la ciudad, todo eso está muy relacionado con la adaptación al cambio climático y la mitigación. Esto quizá Daniel, que ha trabajado mucho el tema de energía, lo puede decir mejor. Sí, pero para sintetizar, Pepe, quizás los 2 objetivos, ejes centrales de nuestra lucha ecologista ahora mismo son, como dice Rafa, digamos, todo la cuestión de la emergencia climática, y el segundo puntal, igual de importante, es, digamos, toda la lucha por la preservación de la biodiversidad, ¿no?, por evitar directamente que esta agonía de pérdida de espacios y de especies continúe de forma inexorable, ¿no? Entonces, las 2 tienen que estar en paralelo, la defensa de los hábitats y de las especies y también el intento para que los estragos del cambio climático sean lo mínimo posible, ¿no?, y conseguir compromiso de reducción energética drásticos, ¿no?, y de fomento de las energías renovables. Serían los 2 ejes fundamentales ahora mismo. Prácticamente se puede resumir, aparte de la lucha por la paz y la lucha contra este belicismo desaforado que tenemos, quizás sean las 2 cuestiones básicas del movimiento ecologista en nuestro país.
Eso se concreta en ya unas cosas mucho más precisas, ¿no? Pues, por ejemplo, el tema de biodiversidad, pues estamos hablando de la defensa del litoral, la defensa de nuestras costas, de nuestros mares, estamos hablando de la agroecología, estamos hablando del agua, indudablemente, que también bueno, son precisiones dentro de esos dos grandes ejes, ¿no? Eh, el cambio climático, las sequías, la gestión del agua, la agricultura derivada de ello. En un país que hemos tenido unas movilizaciones de agricultores hace unos meses muy importantes. En fin, tenemos ya luego ya unas luchas mucho más concretas, ¿no? Pero sí, esos son los dos grandes ejes. La lucha contra el cambio climático. Y en el tema energético es muy problemático porque, bueno, se trata de ir sustituyendo los combustibles fósiles por unas fuentes de energía renovable y es conflictivo y es problemático. Y dicho sea de paso, hay que decir que en este momento, pues nuestros dos grandes enemigos, que son la guerra y las petroleras, pues son las que van triunfando. En estos momentos las petroleras están teniendo unas ganancias millonarias, ¿no? Y la guerra y el armamento, pues igual, ¿no? Bueno, pues me dicen que en octubre van a tener lugar unas jornadas en el Ateneo de Sanlúcar de Barrameda y que van a contar conmigo para que les presente ese encuentro entre la duquesa y Paco Ibáñez. Fíjate la historia, ya verás tú Bueno, cómo se va a sonreír mi amiga Lola. Paco Ibáñez, ¿has Paco dicho? Ibáñez acababa de dar el ateo converso en ocasiones, pero irredento y el de la mala reputación, acaba de dar un concierto gracias a un concejal muy intrépido, Carlos Manuel López Ramos, en la Catedral de Jerez, con autorización del obispo. Un obispo como Dios manda en aquel momento, claro. Y después de aquella incursión en un terreno, imaginaros el concierto, las canciones eternas de Paco Ibáñez, cómo sonaban en aquel sitio tan bonito. Pues a mí se me ocurrió llevarlo a Paco Ibáñez y a su familia y a su gente al Palacio Ducal. No se veían desde hacía 20 años, desde los tiempos del Olimpia de París, cuando se grabó el disco. Ella era una jovencita que se buscaba un hueco chiquitín, porque era menudita, como siempre fue, y asistió a aquel concierto del Olimpia. No se habían encontrado nunca. Entonces, lo que vamos a ofrecer en Sanlúcar de Barrameda, y os adelanto la exclusiva, va a ser un documental en el que hay un concierto en inglés, en español, en catalán y ¿qué queda? Que me queda un idioma muy importante. francés. Euskera o Francés, en euskera. francés. Era. En francés. Que dan Paco Ibáñez, especialmente para ella. Yo nunca había visto llorar a la duquesa, la vi llorar por primera vez, se le cayó una lágrima escuchando un poema de Blas de Otero. Y lo que me llamó mucho la atención fue la opinión que ella tenía en 1996 ante un periodista con una voz distinta, ya la escucharéis, y la opinión que tenía Paco Ibáñez. Y esto es lo que ocurrió. Fue el año en el que entrevisté a la duquesa y al cantautor. 74 ahora al 96, ¿cuántas cosas han cambiado para peor o para mejor en este país? Mira, yo veo que estamos volviendo no al 64, al 1800 y pico, por muchas cosas. A la reina Isabel II. De verdad, el parlamentarismo isabelino. Esto es lo que estamos viviendo, esto no se puede aguantar. Y luego la censura pues sigue igual, sino peor. Un dirigismo intelectual impresionante. Un silenciar a todo aquel que dice algo que puede despertar. Y promocionar a unas especie de cosas que me perdonen, que tendrán muy buena voluntad, pero que en el fin y al cabo, pues muchos de ellos, por la escritura no les ha llamado Dios, por el teatro no les ha llamado Dios, y por cantar tampoco, y menos por cantar canciones con sentido. Feliz en tu mundo, tu vida, eras el faro en la neblina sin más. Oh Isabel, mi querida amiga, defendiste la libertad sin vacilar. En tu palacio de Sanlúcar, allí vivías, donde encontraba consuelo al regresar. Pues esto sucederá a mediados del mes que viene
Y no sé por qué, pero ¿te suena tan actual ese comentario que ha hecho la duquesa? ¿Te suena familiar lo que dice ella? Sí, suena, indudablemente. Ponemos punto final, pero no punto final en Punto y vuestra seguido, historia, más bien, ¿no? Punto y pero seguido. punto mejor. seguido Eso. en nuestra tertulia, punto final a los temas que hemos tratado hoy, que no tenían ni argumento ni guión, como siempre. No, ni mucho menos. Como siempre no, porque las cosas las hace muy bien Dani. Por mí soy un poco más anárquico, pero lo hace muy bien. Y yo estoy contento y feliz de que estéis con nosotros. Por cierto, Ana, queda usted fichada por la Dirección General de Panorama. Bienvenida al club. Bienvenida al club para que nos cuente muchas cosas de mi Jerez de la Frontera. Porque vamos a tener 25 autobuses modernos, por fin, después de que nos han puesto en Jerez en las narices y la contaminación tremendo. Y nos han puesto, nos van a comprar 25 autobuses, finalmente, ¿no? Habrá que esperar a verlos rodando, a ver si es verdad. Y cuán modernos son. Bueno, ¿qué te ha parecido la tertulia, tu primera incursión en este contubernio que tenemos? Nada, esto es como si estuviera en el salón de mi casa. Entre conocidos y con confianza. Encantado. Pues es lo más bonito que nos han dicho en mucho tiempo, querida amiga. Oye, estaba buscando yo el compromiso de no hay agua para tanto turista, ni cómo era, había un lema, un refrán, así, me tengo que acordar, un refrán. Nosotros llevábamos la de no hay agua para tanto turista y la de no hay pan para no es tanto chorizo. turismofobia. Exactamente, No hay pan para tanto chorizo. Te La suena. gran pintada, la gran pintada, la gran pintada. Nosotros Bueno. tuvo mucho éxito la de no es turismofobia, es lucha de clase, que también creo que es importante. Sin duda. El de Rotaflex nos indica que ya va a dar de mano. Rafa, Almería, tendré la suerte de poder contar contigo en las tertulias. Contaremos con lo que pasa en Almería cuando tú puedas. De Málaga, nosotros Málaga. lo procuraremos. La sarquía. Acabo de extender el poder de los almerienses a la Costa del Sol, que no se entere Bendodo, que por cierto lo tengo aquí en Jerez de la Frontera este fin de semana. Bueno, no ha sido, de verdad, me da una especie de rubor estas historias, cuando conozco perfectamente la sarquía, cuando conozco perfectamente la problemática que tienen a nivel de agricultores, las falsas ilegales que salpican pues todo el terreno, esa Junta de Andalucía que ha instigado, fomentado y ha auspiciado el que este tipo de agricultura tenga lugar, la del consumo del agua excesivo, cuando no hay agua y más en aquella zona, y sobre todo la sarquía por lo bello que es el entorno natural, que es absolutamente envidiable cuando desaparece el ladrillo. ¿Me equivoco? Perfecto, no lo has podido decir mejor. Pues nada, decimos adiós. Y como siempre, Ana, tenemos aquí una norma que es poner carita de Frozen para que me dé tiempo a mí a buscar dónde apagar este invento. Encontrar a la señorita que lo apaga. Que se escuche también para que los contertulios sepan que ya no hay peligro. Hoy abrimos la ventana, el mundo se puede ver. Con historias y sus voces hay tanto por aprender. Desde el sur de nuestro mapa, donde historias toman pie, llevamos perspectivas nuevas, con un toque de IA también. Panorama es la nueva forma de ver el mundo, un podcast del sur de Europa, para todo el mundo. Vente con nosotros y nosotras a Panorama Post, con inteligencia artificial. Inglés Panorama is the new way to see the world. A podcast from Southern Europe for everyone. Join us at Panorama Bots with artificial intelligence. Chino. Panorama dunia ko dekne ka naya tarika hai.